para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte, Señor. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por aquellos que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Bendecimos también en tu nombre a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, mi boca para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. Amén y amén. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? Tocamos este versículo, ¿recuerdan? Lo leímos para hablar de una señal. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la señal? Integridad. Integridad, vida en integridad. Pero además dice, podrá tropezar, pero no caerá. Podrá tropezar, pero no caerá. ¿Por qué? Porque hace mucho ejercicio, porque tiene músculos fuertes. ¿Sí es por eso? Porque el Señor lo sostiene de la mano. Estamos de la mano del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Él mismo nos sostiene y nos levanta. Diga, Dios me sostiene. Diga, Dios me levanta. Los 2 últimos domingos trabajamos con el Salmo 37 y hablamos de las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Bendiciones que están preparadas desde la eternidad para nosotros. Hablamos por lo menos de 4 bendiciones, ¿se acuerdan? La primera era herencia y gran bienestar. La tercera era, ayúdeme, seguridad y prosperidad. ¿Sí ve cómo se olvida de rápido las prédicas? Por eso es bueno anotar y poderlas repasar en casa. Se olvida muy rápido. Hablamos de 4 bendiciones. Herencia, o sea, heredad, gran bienestar, seguridad y prosperidad. Pero siempre que hablamos de bendiciones, muchos de nosotros nos deprimimos, nos entristecemos, porque pensamos, pero yo no veo eso en mi vida, no estoy viendo esas bendiciones, no estoy disfrutando de eso. Además, yo he metido las de andar muchas veces. Yo sí que he tropezado, yo sí que me he caído, yo sí que he cometido errores. ¿Cuántos han cometido errores en la vida? ¿Cuántos han cometido? Levanten la mano los que han cometido errores. Ok, los que no la levantaron ya cometieron error. Sí, porque la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, ya pecamos. Entonces ahora les vuelvo a preguntar para que levanten las manos todos. ¿Cuántos han cometido errores en la vida? Incluso los que lo hicieron hoy. Pero tenemos una tremenda promesa. Podemos tropezar, pero no vamos a caer. El Señor mismo nos sostiene de la mano. Fuimos diseñados para ser triunfantes en la vida. No, creí que se iban a alegrar más. Fuimos diseñados para ser triunfantes en la vida. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, les voy a preguntar, ¿cuántos quieren que sus hijos tengan éxito? Si nosotros que somos malos, dice la Biblia, queremos eso para nuestros hijos, ¿cuál será el propósito de Dios con nosotros? El Señor Jesús dijo que venía para darnos vida y vida en abundancia. Fuimos diseñados para salir triunfantes. El Señor dice, si siguen mi palabra, si la ponen en práctica, si la meditan de día y de noche, así tendrán éxito. Donde quiera que vayan. Entonces vamos a tropezar, pero son tropiezos que no son para fracaso.
Son tropiezos que no son para derrota. Yo me atrevería a decir que son divinos tropiezos, porque estamos de la mano del divino. Ese es el título de la prédica para los que gustan de anotar. Divinos tropiezos. Diga, Dios me sostiene. Estuve tentado a ponerle divino sostén. Ahora veo que fue acertado no ponerlo. La voluntad de Dios es sostenernos, iglesia. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios es levantarnos, sacarnos exitosos. ¿Cuál será nuestra obligación? Porque nosotros tenemos soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. ¿Recuerdan? La soberanía de Dios es bendecirme, no dejarme postrado. Puedo tropezar, casi me voy a caer, casi me voy a ahogar, pero el Señor me toma de la mano y me saca triunfante. Entonces, lo primero que encuentro, apláudalo pues. Lo primero que debemos nosotros hacer, experimentar, vivir, es una conexión activa. Anótelo así, conexión activa. Ahora lo va a entender. Dios nos lleva de su mano. Dios nos sostiene y Dios nos saca triunfantes. Es nuestro deber mantenernos conectados de una manera activa con Dios, con el Todopoderoso. No podemos pretender que Él nos tome de la mano a las malas. Necesitamos conectarnos con Él. Voy a usar la vida de Pedro, tan parecido por lo menos a mí, el apóstol Pedro. Lucas 5, 1-7, una historia muy conocida por todos. Lucas 5, 1-7. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa. ¿Dónde habían dejado las barcas? En la playa, mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, diga conmigo, pero, como tú me lo mandas, ¿como tú qué? Si Dios lo dice, yo lo hago. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Digan amén. Qué historia, ¿verdad? ¿Por qué una conexión activa? Podemos estar trabajando arduamente, podemos estar luchando en nuestras propias fuerzas, pero no estamos conectados con el que tenemos que estar conectados. ¿Y podemos en algún momento experimentar prosperidad? Sí. ¿Podemos en algún momento experimentar éxito en esa actividad? Sí. Pero fácilmente se derrumba porque no tenemos la conexión con Dios. Separados de Él no podemos hacer nada. Pedro era trabajador, trabajaba día y noche, en la noche pescaba, tiraba la red, pero no conseguía nada. Ya había abandonado la barca, la tenía en la playa. Las barcas de los pescadores no están en la playa, están en la playa cuando no van a pescar.
Y las redes no se lavan sino cuando ya se terminó la labor. Me imagino que en el corazón de Pedro había frustración, cansancio, desesperanza. ¿Qué voy a llevar de plata para la casa? ¿Cómo le voy a responder a mis socios? ¿Les suena familiar, iglesia? Trabajamos, luchamos, estamos detrás de una meta, pero nos frustramos porque no hacemos nada. Pero le tengo una noticia: cuando la noche se nos viene encima, cuando todo está oscuro, aparece la luz. Aparece la luz. Dice que llegó Jesús y se sube a la barca y le dice: vamos a ir a remar un rato, y comienza a enseñar. Y no dice que Pedro se tapó los oídos, no dice que Pedro no estaba escuchando. Pedro estaba escuchando. Tan estaba escuchando que cuando el Señor le dice: lancen la red allá en lo profundo, él le dice: Señor, estoy cansado, he trabajado toda la noche, pero si tú lo mandas, yo lo hago. Nuestras empresas solo serán fructíferas si estamos conectados con Dios, porque Él es el dueño de todo. Él tiene el poder para todo. Los pescados que esa noche no pescaron, al otro día obedecieron al dueño del universo. El Señor dijo: peces todos a la barca de Pedro. ¿O no? Dios puede hacer en un segundo lo que a nosotros nos ha costado años de trabajo separados de Él. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso. Ahora, ¿por qué les digo que una conexión activa? Porque si hay algo, alguna amiga que nos pueda generar no tener la conexión, se llama pereza. Esa amiga se llama pereza. Puede aparecer Jesús en nuestra vida, puede aparecer Dios, puede estarnos diciendo: lanza la red, y nosotros: mañana, otro día. Ahora le pregunto, ¿Pedro tendría derecho a decirle: Señor, otro día lo hacemos? Yo creo que sí, ¿o no? Estaba cansado, frustrado, quiero irme a la casa, ya lavé la red, ya limpié la barca. Está bien, Señor, otro día, mañana. Esperemos a ver si los peces han descansado esta noche y mañana ya tienen ánimo para subirse a la red. ¿O no? Pero Él dice: si tú me lo dices, es el tiempo tuyo y es la orden tuya. El tiempo tuyo y la orden tuya. Yo la voy a lanzar. Y la lanza. ¿Y cuál es el resultado? El frustrado, el cansado, el que seguramente había sido objeto de burlas de los demás pescadores, o de sus socios, o de la gente. Vea, no pudiste, no lo lograste, no la conquistaste. ¿Se fija que no era para ti? No terminaste la carrera, tanto esfuerzo y nada. Te reestructuraron. Pero Pedro ahora estaba conectado del Todopoderoso. Y Él no solo lo levanta, no solo lo sostiene de la mano, sino que lo saca triunfante. Lo saca triunfante. ¿Por qué? Porque con Él salimos siempre triunfantes. Tuvo una pesca gigante. No solo le alcanzó a él, sino que hubo para todos los demás pescadores. Las bendiciones de Dios nos alcanzan para bendecir a la gente que está a nuestro alrededor. Son suficientes. La pereza es enemiga del éxito. Pedro hubiera podido decir: mañana, Señor. Mire Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. El perezoso, Proverbios 13:4. El perezoso, ¿quién, iglesia? Dígale a su vecino, creo que nos están hablando. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Iglesia, si Dios lo dice, hágalo. Y hágalo en el tiempo que Él le indique.
en el tiempo que Él le indique. No es cuando usted quiera, no es cuando yo quiera. Si el Señor dice lanza la red, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cuándo? Está hablando ahora, en presente, hazlo. Si no, el Señor nos diría, ¿sabe qué? Ven el jueves a tal hora y lanza la red. Pero si Dios lo dice, yo no puedo anteponer mi pereza, tengo que anteponer mi diligencia. Debemos ser diligentes. Hay cristianos que viven por fe. No, yo quiero ser un gran pianista y estoy pidiéndole al Señor, dame ese don, Señor, por favor. Y se lo pido, pero me pongo frente al piano y se necesitan horas y horas y horas y horas de entrenamiento, de diligencia. Señor, hazme el mejor padre del mundo, la mejor madre del mundo. Se necesita trabajar en eso. Se necesita trabajar en eso. Domingo a domingo recibir la enseñanza del Señor, digan amén, con diligencia. Pero queremos que Dios nos bendiga con dones sobrenaturales, pero no hacemos lo que tenemos que hacer acá. Pedro no le dijo, Señor, me voy a quedar en la barca hasta que los pececitos vengan hasta aquí. Sino que con diligencia lanzó la red. ¿Dónde estuvo lo importante? Se conectó con el Todopoderoso. Se conectó con Jesús. Pregunta, iglesia, ¿cómo es nuestra conexión con Dios? ¿Estamos verdaderamente conectados con Dios? ¿Obedecemos a su palabra? ¿Obedecemos sus tiempos? ¿O primero están nuestros tiempos y nuestro criterio? Si queremos ir de la mano de Él, tropezar y no caer, sino salir triunfantes, necesitamos conectarnos activamente con Dios. Y no soltarnos de ahí. No soltarnos de ahí. Si llegó la noche, va a llegar el momento de conectarnos a la luz, a la fuente. Y no apague el bombillo. No desenchufe, no salga de la conexión, manténgase conectado. Porque mire lo que pasa si nos mantenemos conectados. Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecen en mí, ¿sí qué? ¿Sí qué, iglesia? Si permanecen en mí, si nos mantenemos enchufados a Él, conectados a Él, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Yo creo que eso merece un aplauso gigante para Él. ¿Por qué no obtenemos las bendiciones? ¿Por qué tropezamos y nos quedamos? Porque no permanecemos en el Señor. Lo importante es la relación con Dios. No es la actividad. Pedro tuvo toda la actividad del mundo. Trabajó toda la noche y no consiguió nada. Nosotros podemos asistir a cuanto seminario, a cuanto evento, a cuanto velada de oración, a lo que sea. Pero si no tenemos la conexión con Dios, no va a funcionar. Si no permanecemos en Él, si su palabra no permanece en nosotros, no funciona. Porque no es por nuestra actividad, es por la conexión con la fuente de todo poder que se llama Jesús de Nazaret. ¿Podrán tropezar? Sí, pero no caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Y no solo no lo deja caer, sino que lo saca triunfante. No lo dejó en la quiebra, le mandó una gran pesca. Pero cuando él se conectó con el Señor, cuando lo escuchó, cuando lo obedeció, digan amén. Diga conectarme, diga escucharlo, diga actuar. Conexión activa.
Podrán tropezar y no caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Diga conmigo, conexión activa. Una segunda cosa que debemos practicar, hacer, confiar, revelación confiada. Escríbalo así, luego se lo explico. Además de una conexión activa con Dios, necesitamos una revelación confiada. Pedro ya era discípulo del Señor. Pedro ya estaba conectado con el Señor. Pero día a día los discípulos recibían revelación. Se lo voy a decir de nuevo. Día a día los discípulos recibían revelación. ¿Cuántos son discípulos del Señor en este lugar? ¿Cuántos están conectados a la fuente? Pero día a día vamos a recibir palabra de Él, palabra que es reveladora. Reveladora. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que lee un versículo que ha leído muchas otras veces y ese día usted dice, al fin lo entendí? Por fin le encontré el sentido o por fin le hallé otro sentido. ¿Sabe por qué? Porque Dios va revelando día a día cosas nuevas y depende de nuestro crecimiento espiritual. En la medida en que maduramos, Él nos va dando más. O usted se sienta con su hijo de 3 años o de 2 años a hablarle de relaciones sexuales. No, ¿cierto? Usted por lo menos espera que tenga algo de uso de razón para poder explicar, ¿verdad? Lo mismo hace nuestro Padre Celestial. Cada día nos va dando una mayor revelación de acuerdo con nuestra madurez espiritual. Y con los discípulos fue igual. Hasta el final de los 3 años le habló de la cruz a los discípulos. No antes. No el día que los llamó. ¿Qué tal que se le hubiera llamado a los discípulos y hubiera, bueno, ya los llamé a ustedes, vamos a iniciar un ministerio de 3 años, pero al final de los 3 años me van a matar? ¿Cuántos le hubieran quedado? El Señor va revelando poco a poco. Volvamos con Pedro, ahora en Mateo 14, 22, 32. Entonces necesitamos conectarnos a Él de manera activa y tener revelación confiada de parte de Dios. Mateo 14, 22, 32. Como les dije, Pedro ya era discípulo, estaba con los discípulos y estaba con Jesús. Enseguida Jesús hizo que los discípulos, ¿quién, iglesia? Los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Preste atención, el Señor les dice, muchachos, vamos a ir al otro lado del lago, por favor súbanse en la lancha, ya los alcanzo. Y el Señor se queda a despedir a la gente. Y después de que despide a la gente, se va a orar a la montaña. Y los discípulos, en medio de una tormenta. Al anochecer, ¿cuándo? Al anochecer, tipo 6:30, ¿no es cierto? 7. Estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Oiga, los discípulos están haciendo lo que su maestro les ordenó. Y sin embargo están en la tormenta. Creo que no me hice entender. A veces, aún obedeciendo al Señor, vienen las tormentas. De hecho, cuando obedecemos al Señor, viene la tormenta de parte de los enemigos. Digan amén. No se preocupe, el Señor lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Entonces no le dé temor decir amén. Pero Él también dijo, pero alégrense, yo he vencido al mundo. No fue que al Señor se le olvidó que esa noche iba a haber tormenta. Ay, le dije a los discípulos que subieran a la barca y no me acordé que iba a haber tormenta. No me acordé lo que decía la aplicación del clima. No, el Señor sabía, pero Él iba a revelar algo nuevo a sus discípulos. En la madrugada, ¿cuándo, iglesia? Oiga, de la anochecer a la madrugada, ¿cuánto tiempo hay? Unas 12 horas, ¿verdad? De 6 de la tarde a unas 5:30 de la mañana o algo así.
En la madrugada Jesús se acercó. Los dejó remar toda la noche. Los dejó luchar con la tormenta toda la noche. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en cambiar nuestro carácter. E infortunadamente tenemos que decirlo, en las situaciones difíciles es cuando más crecemos, es cuando más aprendemos. En las buenas se nos olvida de Dios. Dios nos comienza a bendecir y nosotros nos alejamos de Dios. Nos alejamos. Como si la única manera fuera estar mal para estar con Dios. Cuando más nos bendice Dios es cuando más nos tenemos que agarrar de Él. Porque no hay nada más peligroso que manejar el éxito. No los almacenes. No hay nada más peligroso que manejar la prosperidad. Es cuando más necesitamos a Dios. Es cuando más necesitamos a Dios. A la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. ¿Por qué gritarían de miedo? Si era Jesús, había estado con él, lo había visto hacer milagros, lo había visto alimentar multitudes, sanar enfermos. ¿Cuál era la revelación nueva? Nunca lo habían visto caminar sobre el agua. Nunca lo habían visto estar parado sobre lo que les causaba terror a ellos, que era la tormenta. Nunca habían visto que bajo los pies del Señor estaban los problemas en la vida de ellos. Los problemas están siempre a los pies de Jesús. Y Él está allí caminando, por eso ellos se aterran. Nunca Pedro lo había visto, nunca los demás lo habían visto caminar sobre el agua. Nunca. Por eso se aterran y dicen, es un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense. ¿Qué les dijo? Cálmense. Y mire lo que les dice, cálmense, soy yo. Soy yo. El gran nombre del yo soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Se acuerda cuando el Señor habla con Moisés? Y él le dice, ¿y qué? Y voy y les digo, y si no me creen, ¿de parte de quién les digo que voy? Dígale que va de parte del yo soy. Yo soy el proveedor, yo soy el sanador, yo soy la guía. Digan amén. Tranquilos, yo soy. No se preocupen. No tengan miedo, les dice el Señor. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. A mí me fascina Pedro. Pedro era el lanzado. Pedro era el lanzado. Él no se le medía, él no le temía medírsele a nada. Y sabe que, iglesia, el Señor se alegra de los que son osados en la fe. De los que son osados en la fe. Los 11 restantes se quedaron en la barca. Pero Pedro le dice, Señor, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Ven. El Señor nunca nos va a decir, imposible para ti. Imposible para ti. No, el Señor le dice, estás conectado conmigo, estás siendo diligente, tienes una conexión activa, conmigo todo lo puedes. Baja de la barca, da un paso de fe, da un paso de fe. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. ¿Qué hizo? Caminó. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Caminar sobre el agua. ¿Qué los tenía asustados dentro de la barca? La tormenta. ¿Sobre qué está caminando? Sobre la tormenta. Con Jesús la tormenta queda bajo nuestros pies. Podrán tropezar, pero no van a caer. Dice que caminó hacia Jesús.
caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué le pasó, Pedro? ¿Qué le pasó, Bernardo? Si ibas caminando bien, ibas mirando a Jesús. Tropecé. Tropezó, fue un tropezón. ¿Sabe cuál es nuestra amiga para mantenernos casi al borde de ahogarnos? Se llama la duda, la falta de fe. El Señor nos dice, baja de la barca. Y nosotros, yo me imagino qué pensar. ¿Usted qué se imagina que pensaron los otros 11? Déjelo que baje para que se hunda. El crecido del Pedro, el que se cree que está con Dios, ese pastor que se las da de que furín funfa, déjelo y verá que se va a hundir. Y Pedro sintió el viento, quitó la mirada a Jesús, dejó de ver la revelación que tenía que ver y se hunde. Y comienza a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y Jesús le dijo, de malas, hermano. ¿Quién le mandó ser osado? ¿Sí le dijo eso? Podrán tropezar, pero no caerán, porque Él los mantiene de su mano. Pero iglesia, la duda mata. ¿Cuántas veces Dios le ha revelado a usted algo a través de su palabra? ¿Cuántas veces Dios le ha mostrado una visión, le ha dado un sueño para su vida? Y usted comienza a caminar y luego duda. Luego duda, eso no es posible. No, Dios me dijo que me va a sacar adelante, que me va a llevar triunfante, que me va a llevar de gloria en gloria. No, eso no es para mí. Que lo va a sacar de la postración, de ese vicio, de esa situación. No, eso no es para mí. La duda mata. La duda nos mata. Hay que creer en Dios. Ahora, ¿podemos razonar y dudar? Sí, en nuestra mente podemos dudar, pero donde no podemos dudar es en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón es donde está la fe certera por el Señor. Digan amén. Mira lo que dice Santiago 1, 5, 8. A ver si le creen a la palabra de Dios. Santiago 1, 5, 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Sencillo, si quieres revelación, pídala. Señor, muéstrame. Señor, dame sabiduría, quiero comprender lo que tú tienes para mí. Quiero conocer tu voluntad para mi vida. Pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente. ¿Cómo da? Generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero atención, iglesia. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Creí que iba a obtener más amenes. Dígale a su vecino, es con fe. Es con fe. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios les revele la voluntad que tiene para la vida de cada uno de ustedes? Todos queremos eso. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Nosotros tenemos una fe nominal. Y Dios quiere que tengamos una fe real. Una fe nominal. ¿Qué es la fe nominal? Conocemos la Biblia. ¿Cuántos conocen la Biblia?
¿Cuántos la han leído? ¿Cuántos la estudian? Tenemos un versículo para cada cosa. Se lo garantizo. Le garantizo que usted en su conversación, en su diario vivir, usted siempre le va a restregar un versículo a alguien. Siempre. Pero la Biblia dice, pero en la Biblia no la conocemos a la perfección. La sabemos, se la restregamos a los demás, nos la restregamos nosotros mismos. Pero eso no es una fe real, es una fe nominal. La fe real es que yo hago de mi vida lo que dice la palabra de Dios. Esa es la fe real. Y esa es la que no tenemos. El Señor nos dice, pidan sabiduría y nosotros, Señor, yo quiero saber tu voluntad en mi vida. Y el Señor le dice, ajá, ¿qué conoces de lo que yo te he mandado? Que debo congregarme, que debo diezmar, que debo respetar a mi familia, que debo honrar las autoridades, que debo no robar, que no puedo mirar para adulterar. Todo eso lo sabes, Bernardo. Sí, Señor. ¿Y lo practicas? Cuando tú practiques eso, te voy a revelar más cosas. ¿Antes para qué? Si lo que ya conocemos no lo practicamos, ¿para qué nos va a revelar más cosas? ¿O no, iglesia? No sé si me hago entender. ¿Cuántas cosas conocemos de la palabra de Dios y no la practicamos? No la practicamos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice, respeten a las autoridades, oren por ellos? No me conteste. ¿Practicamos? Lo que no practicamos, no lo creemos, sencillamente no lo creemos. Lo sabemos, pero no lo tenemos en el corazón. Le faltan 30 o 40 centímetros, dependiendo de lo cabezón que uno sea, para llegar esa revelación al corazón. Si Pedro no hubiera sido lo suficientemente osado, preparado en lo que el Señor ya le había puesto a hacer, el Señor no le hubiera dicho baja. Pero el Señor le dice, baja. Y Pedro camina sobre el agua y se hundió. Ahora le pregunto, iglesia, ¿Pedro fracasó? ¿O Pedro triunfó? ¿Por qué? Dice que se hundió. Dice que el Señor lo toma de su mano y lo saca, ¿no es cierto? Y lo saca. Y no dice, y se agarraron como pudieron de la barca y subieron. ¿Cómo debieron llegar a la barca? ¿Cómo debieron llegar a la barca? Caminando. Entonces el Señor nos toma de la mano cuando nos estamos ahogando, cuando los otros están en la barca. Y se hundió. ¡Qué bueno! ¡Chupe por bruto! ¿O no le ha pasado? ¿O no le ha pasado? ¿Solo a mí? La gente se alegra cuando lo ve a uno tropezar, ¿o no? ¿O usted no le da risa cuando alguien se cae? No, si uno se la aguanta por respeto, pero no. Oiga, el Señor ve que los otros están riendo, que se están burlando del osado de Pedro. ¿Qué hace el Señor? Lo toma de la mano y lo saca. Y le dice, Pedrito, ahora caminando conmigo. Y lo lleva triunfante. Lo lleva triunfante a la barca. Como yo me parezco tanto a Pedro, yo me imagino el paso de Pedro. Estoy haciendo musarañas para los que me van a oír por la internet. Pero sí o no, podrán tropezar y no caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Filipenses 3, 13, 14. Filipenses 3, 13, 14. Hermanos,
no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, diga conmigo, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Ya tragué agua. No había panela para esa sal. Ya me hundí, casi me muero. Oiga, gloria a Dios que el Señor no se parece a ninguno de nosotros. No es hombre, gloria a Dios. ¿Sabe qué hubiéramos hecho nosotros con Pedro? Lo hubiéramos hundido. Trague más agua, mijo. Cuando la gente llega a la iglesia hasta aquí con el agua en la nariz, ¿y nosotros qué hacemos? Al fondo, por pecador. La iglesia es un refugio de amor, un refugio de amor. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Podemos tropezar? Sí, pero no caeremos, porque Dios nos sostiene. Y Dios nos va a llevar de su mano triunfantes. Pedro está conmigo, gran pesca. Bernardo está conmigo, gran pesca. Pedro tragó agua por osado, por creerme. Yo lo saco y vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Y la tormenta se calma. La tormenta se calma. No nos podemos quedar ahí, estamos de la mano del Señor. Primero, conectamos con Él de una manera activa. Segundo, recibimos su revelación. Pero tenemos que hacer lo que ya sabemos. No espere que Dios le revele nada más si usted no cumple con lo que Él ordena. No es posible, el Señor le va a decir siempre, te falta, Bernardo. Te falta esto, sigue caminando. Cuando ya hemos cumplido lo que Él nos revela algo más. Amén. Muy bien, una tercera cosa. Diga conmigo, conexión activa. Diga conmigo, revelación confiada. La tercera, restitución aceptada. Escríbalo así, yo luego se lo explico. Restitución aceptada. Volvamos a Pedro, Juan 21, 15, 17. Los pongo en contexto. El Señor está reunido con los discípulos y les dice, muchachos, es hora de darles una revelación más profunda. Es necesario que yo muera. Y Pedro, ¿quién, iglesia? Ni se te ocurra, Señor, eso no va a pasar nunca. Yo moriré por ti. Si es necesario, yo muero por ti. Eso no te va a pasar. El Señor dice, Pedro, tranquilo, es necesario que yo haga eso. Es la voluntad de mi Padre. Y sabe que Pedro, no saque pecho, porque antes de que el gallo cante, me vas a negar no una, no dos, sino tres. Y adivine qué pasó. El Señor acertó. Y Pedro lo niega. Y después de resucitado el Señor aparece. Y Pedro sabe que estaba haciendo, pescando. Dijo, yo me voy a pescar. Y los socios, sus compañeros, dijeron, nosotros también. Volvieron a lo de antes. Y el Señor se aparece. Y no lo reconocen. A mí me fascina porque el Señor es sarcástico. Y me fascina porque yo soy muy sarcástico. Ya le pedí perdón al Señor por eso. Pero se dice, hey muchachos, ¿tienen por ahí algo de comer?
y no habían pescado nada. ¿Usted cree que el Señor no sabía que en la barca no había nada? Pues se dice, hey, ¿alguna cosita por ahí para comer? No, no tenemos. ¿Qué el Señor hizo? Eche la red ahí al lado derecho y los espero en la playa. ¿Qué cree que pasó? Una gran pesca. El Señor lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Pero cuando llegan a la playa, ya no necesitan los pescados de Pedro. Ahora tienen el pescado de Jesús en la brasa. El Señor mismo prepara alimento. ¿No le fascina eso? Imagínese al Señor Jesús en MasterChef. ¿Qué le diría el entrenador? A ver, Jesús, te faltó un poquito. ¿Qué le va a faltar al dueño del universo? ¿Qué le va a faltar al que lo prepara con amor para nosotros? Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Sabe qué había dicho Pedro? Aunque todos ellos te nieguen, yo no te voy a negar. Y ahora el Señor le dice: a ver, Pedro, ¿me amas más que ellos? Tremendo el Señor, ¿o no? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió. ¿A Pedro qué? Le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Qué está pasando en esa escena, iglesia? El Señor está restaurando a Pedro. Está restaurando a Pedro. Y Pedro lo entendió, dice que le dolió, dice que lloró. Otra versión. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Y Pedro se arrepintió. Pedro sanó su corazón. Pedro lo aceptó. Contrario a lo que hizo Judas. Judas nunca se perdonó. Una gran amiga de nuestra frustración, de nuestros fracasos, se llama la autocondenación. No somos capaces de perdonarnos. Y necesitamos recibir el perdón de Dios y perdonarnos nosotros mismos. Sí, trabajé en mis fuerzas, sí, lo hice a mi manera, sí, estuve mucho tiempo desconectado con Dios, pero ahora me conecté con Él, ya, punto, no más. Sí, no obedecí lo que sabía que Dios me tenía que decir, o lo que Él me dijo, no lo he hecho, no he cumplido, pero ya dejo atrás eso, sigo adelante porque voy hacia la meta, voy a recibir el premio, voy a caminar de la mano del Señor, y ya, seguimos, no nos quedamos ahí. Sí, tomé agua, pero ya, no más. Pedro acepta su perdón. El Señor había dicho: Pedro, sobre ti, sobre tu fe, edificaré la iglesia. Y lo negó. Y el Señor le dice: oiga, ¿sabe qué?
lo que te había dicho la otra vez, ya no edificarás la iglesia. No, ¿qué le dice? ¿Me amas? Sí, Señor, cuida mis corderos. Señor, sí, te amo, cuida mis ovejas. Lo restablece al ministerio. Iglesia, Dios nunca nos corta. Dios no se separa de nosotros nos separamos de Él. El Señor estaba restaurando la vida de Pedro. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no llega, le prepara el desayunito, lo ama, le dice, Pedro, te voy a restaurar? ¿Cómo hubiera sido la vida de Pedro cada que cantara un gallo? Eso es lo que pasa en nuestra vida. Cada que hay algo que nos recuerda nuestra caída, porque vivimos en autocondenación. ¿Pueden tropezar? Sí, pero no caerán porque están sostenidos de la mano del Todopoderoso. Dale un aplauso de verdad a Él. Iglesia, mire conmigo esta palabra, Lamentaciones 3, 22-23. Y si no le queda nada de lo que he dicho, si no le queda ningún otro versículo, quiero que este versículo le quede. Que lo grabe, que lo anote, que lo ponga en su corazón, en su mente, que lo lleve en el celular, en una tarjeta, donde quiera, todos los días de su vida, para que se acuerde que podemos tropezar, pero no caeremos, que el Señor no nos deja derrotados, no nos deja derrotados. Lamentaciones 3, 22-23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Ese aplauso debería ser mejor para Dios. Cada mañana, al despertar, acuérdese de esa palabra. Cada mañana diga al Señor, gracias por tu gran amor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu compasión. Ayer tropecé, ayer lo hice en mis fuerzas, ayer me desconecté de ti, tomé agua, casi me ahogo, me siento triste, me siento arrepentido, me reconecto contigo, me agarro de tu mano, comienzo a caminar. Grande es tu fidelidad, Señor. ¿Cuántos anhelan están agarrados de la mano de Dios? Yo afirmo tus pasos cuando me agrada tu modo de vivir. Podrás tropezar, pero no caerás, porque yo te sostengo de mi mano. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti. Pide lo que quieras y se te concederá. Si te falta sabiduría, pídemela, pero pide con fe, sin dudar, porque si dudas eres como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. No pienses que lo has logrado ya, más bien olvida lo que queda atrás y esfuérzate por alcanzar lo que está delante. Sigue avanzando hacia la meta para ganar el premio que yo te ofrezco. Mi gran amor nunca se acaba. Mi compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan mis bondades. Muy grande es mi fidelidad. Podrás tropezar, pero no caerás, porque yo te tengo de mi mano. ¿Quién te ama? Dios. Ahora sí los quiero ir a aplaudir al Señor de verdad. Para ti, Señor, toda la honra, toda la gloria a Dios.